¿Ok? Antes de nada, déjenme decir que ya está más o menos cuadrado el horario de las preparadurías. Se las voy a poner aquí. De todos modos, por favor, véanlo en el aula virtual. Entonces, les voy a anotar aquí el horario. El miércoles 1-2. En edificio de aulas 020. Vamos, déjenme ponérselo mejor por días. Ya va. Lunes 5-6 en aulas 020 y 7-8 en aulas 107. El martes la 1-2 en aula 112. 5-6 en aula 113. Y 7-8 aula 211. Miércoles 1-2 en aula 020. 3-4 física y electrónica 1, 209. Y 5-6 aula 020. Y el jueves 1-2, 215, aula 215. 3-4 5-6 aula 019 y 7-8 aula 216. ¿Ok? Esta información la tienen en la aula virtual de la materia, ¿de acuerdo? O sea, no tienen que copiarla, pueden inscribirse en aula virtual y ahí tienen la información. Ok, fíjense que se ha tratado de hacer un horario bastante variado, tal que puedan, el que no puede ir una hora va a otra hora, etc. Les recuerdo que en física, a diferencia de matemáticas, en física las preparadurías son parte de las clases. En matemática el profesor da 4 horas de clase y las 2 son 2 de preparaduría. En física no. En física el profesor da las 6 horas de clase. O sea, la materia está totalmente cubierta en clase, ¿de acuerdo? Esto es una actividad extra que está poniendo el departamento para ayudarlos, ¿de acuerdo? Se van a dar problemas a los preparadores, etcétera, pero acuérdense que aquí en física toda la materia está cubierta en las horas de clase. Esto es una ayuda, una actividad extra para ayudarlos y creo que es conveniente que asistan. Cualquier ayuda, ¿verdad? Siempre es positiva. Ok, entonces vamos a ver, ¿sí? Sí, hoy es miércoles. En principio sí. Ahora, también ha habido problemas con las aulas, ¿no? Esto ha tardado porque primero los preparadores no tenían los horarios, después DACE no tenía las aulas. Ayer, por ejemplo, los preparadores fueron al aula y había otras clases allí. Es un problema conseguir el aula, ¿no? Entonces, en principio hoy hay, pero no podría asegurar. Entonces, fíjense, en la clase pasada empezamos y dijimos, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, el movimiento
proyectiles. Es decir, cerca ¿ok? Entonces dijimos, bueno, este es un ejemplo de un caso con aceleración constante. Entonces digo, bueno, en este caso la aceleración de la partícula es de la forma menos g, j y es constante. Ya la clase pasada, ¿verdad? Hablamos de que realmente la aceleración de la gravedad no es una constante. Bajo ciertas condiciones, es decir, cerca de la superficie terrestre, ¿verdad? En que el alcance no es demasiado grande, yo la podría considerar como una cantidad básicamente constante. Eso lo hablamos la clase pasada. Dije, el movimiento se realiza en un plano ¿por qué? Porque todo movimiento con aceleración constante es un plano. Entonces yo asumo dentro del rango de mi movimiento que la superficie es plana y escojo, ¿verdad? Un sistema de coordenadas así. Dentro de ese sistema, la aceleración de la gravedad es un vector perpendicular a la superficie que apunta hacia abajo. Entonces, bueno, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hallo la velocidad de la partícula? La velocidad integro la aceleración, es menos gtj más una velocidad inicial, que es un vector, y la posición de la partícula simplemente integro, ¿verdad? Vuelvo a integrar gt cuadrado j más b sub 0 t más r sub 0, ¿ok? Como el movimiento se realiza en los ejes, yo puedo escribir esto, ¿verdad? Como realmente este objeto lo que tiene es una aceleración en el eje y que es menos g, una aceleración en el eje x 0, b sub x es b sub 0x, b sub y es b sub 0y, x es igual a b sub x0 más b sub 0xt y es igual a i sub 0 más b sub 0i por t menos un medio de g t cuadrado, ¿verdad? Yo puedo describir el movimiento, son los vectores, yo lo único que estoy, fíjense la notación compacta de vectores, ¿verdad? Esto que está aquí sintetiza esto que está aquí, ¿de acuerdo? O sea, la relación vectorial y aquí lo que estoy diciendo es la relación de componentes. La notación de vectores es muy económica porque fíjense que en estas tres líneas sintetizo, ¿verdad?, lo que estoy escribiendo aquí. O sea, lo que tengo es un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. ¿Ok? Entonces, una partícula que se mueve en el espacio sometida solo a la aceleración de la gravedad, disculpen, pero creo que escogí al revés, ¿no? Vamos a sub x es 0 y a sub y es menos g, ¿ok? Entonces, el movimiento es independiente. En el eje X, ¿cómo es el movimiento? Uniforme, ¿verdad? Como la aceleración en X es 0, la velocidad es constante, la posición viene dada por esas relaciones. La aceleración en Y, hay una aceleración, bueno, pues de aquí calculo la velocidad Y. Este movimiento, una partícula que se mueve bajo una aceleración constante, en este caso el movimiento, ¿qué trayectoria tiene la partícula? Es una parábola, ¿verdad? Ya todos ustedes saben que es una parábola, pero vamos a probar que es una parábola. ¿Cómo pruebo yo que es una parábola? Yo digo, la trayectoria es una parábola, pero digo, bueno, pero vamos a demostrarlo, ¿verdad? ¿De acuerdo?
realmente sí, todo movimiento con aceleración constante es una parábola, sí, porque es cuadrático en t. Pero digo, yo quiero escribir la ecuación de la parábola, quiero escribir la ecuación de la trayectoria, ¿ok? ¿Qué hacen? Acuérdense, la ecuación de la trayectoria es y en función de x, es lo que yo veo en el espacio. Ecuación de la trayectoria, yo tengo que escribir y en función de x. En el espacio, ¿verdad? ¿Qué trayectoria describo? Bueno, fíjense, para describir y en función de x, lo que uno hace es despeja t de la primera relación, ¿ok? T es igual, de la relación de x despejo t y digo t es igual a x menos x sub 0 entre b sub 0 x. ¿De acuerdo? De nuevo, fíjense, no estoy dividiendo por un vector. Aquí no hay vectores en ninguna parte, porque esta es la componente x del vector velocidad inicial. Aquí yo no estoy dividiendo por esto. Esta t la meto en la relación de y, ¿verdad? Entonces, y es igual, y menos y sub 0 es igual a ¿qué? A b sub 0 y por t por b sub 0 x menos un medio de g por t al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que hice? Acuérdense, en la ecuación de la trayectoria es lo que yo veo en el espacio, ¿cierto? La trayectoria no está el tiempo, sino es la ecuación. Entonces lo que hago es que despejo el tiempo de la relación de x y lo meto en la relación de y. Ahora, yo puedo hacer todo el álgebra, ¿de acuerdo? Soy muy floja para hacer el álgebra. Vamos a hacer como caso especial x sub 0 igual 0 y sub 0 igual 0. Es un caso especial, entre paréntesis. Es decir, que la partícula parte del origen, que no necesariamente. Si x sub 0 es 0 y sub 0 es 0, fíjense que la relación que tengo es que y igual b sub 0i sobre b sub 0x x menos un medio de g b sub 0x cuadrado por x cuadrado. ¿Ok? Para ese caso particular en que parte del origen. ¿Ok? X sub 0 y sub 0 es 0. En general, vean que lo que yo siempre voy a obtener es una relación que me dice y es igual a una constante alfa por x menos otra constante alfa por x cuadrado. Esta es la forma más general. ¿Dónde quién es la constante alfa? Bueno, en este caso particular, ¿verdad? Esta sería alfa y esta sería beta. ¿Ok? En este caso tendría que desarrollarlo, ¿verdad? Hacer el cuadrado de hallar. Pero siempre, y eso es una ecuación de una parábola. Además, es una parábola muy particular. La trayectoria siempre es, esa es una parábola, pero, digamos, yo puedo tener una parábola así o una parábola así, ¿verdad? ¿Cierto? ¿De qué depende matemáticamente si es si tiene un mínimo o un máximo? ¿De qué depende? ¿De qué? Del signo de la segunda derivada, ¿verdad? La segunda derivada acá siempre, fíjense que la segunda derivada aquí sería, y en esta condición beta siempre es positiva, entre paréntesis, siempre lo escribo, beta siempre es positivo. La segunda derivada sería ¿qué? La primera derivada es alfa menos 2 beta x, la segunda derivada es menos 2 beta. Segunda derivada siempre es negativa, eso quiere decir que la función tiene un máximo, ¿de acuerdo? O sea que la parábola descrita tiene un máximo.
Ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando yo tiro una partícula, nunca tiene un mínimo. Bajo la acción de la gravedad, nunca voy a tener una partícula que vuelva a subir, ¿cierto? Y de nuevo, fíjense que el lenguaje de la física es la matemática. O sea, ustedes en matemática aprenden, yo tengo una función, la grafico, ¿verdad? Si su primera derivada es 0, hay un máximo, un mínimo, su segunda derivada es positiva, es un mínimo, etc. Bueno, aquí es lo mismo. Escribo la ecuación de la trayectoria, su primera derivada, ok, su primera derivada me dará el máximo, el mínimo, la segunda derivada me dará, si es un máximo, un mínimo. Aquí me doy cuenta que la segunda derivada siempre es positiva, perdón, siempre es negativa, lo que implica que tengo un máximo. Y yo digo, bueno, pero es que en la naturaleza eso es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando tengo una trayectoria, tengo un máximo. Ahora, ¿de qué depende que la trayectoria sea esa que está ahí? La trayectoria puede ser esa que yo dibujé, puede ser esta, puede ser esta, ¿verdad? Puede ser, o sea, la trayectoria puede ser muchas. ¿De qué depende de que mi trayectoria sea una de todas estas parábolas? ¿De qué depende? De las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? No solo de la velocidad inicial, de las condiciones iniciales. O sea, ¿cuál es la parábola descrita? Depende de las condiciones iniciales. Es decir, cuál es la velocidad inicial y cuál es la posición inicial. Por ejemplo, en este caso, en esta trayectoria, ¿cuáles fueron las condiciones iniciales? O puede ser también, disculpe, me falta otra. Todo esto es y en función de x, ¿no? Me falta otra, que es una línea recta. La línea recta es un caso especial de la parábola. Entonces digo, en este caso en particular, ¿cuáles serían las condiciones iniciales del movimiento para que me dieran esa parábola? Bueno, R sub 0 es, y la velocidad inicial, ¿verdad? No es 0. La velocidad inicial es un vector que es tangente a la trayectoria. En este caso, la velocidad inicial tenía tanto componente en X como en Y. Para este caso en particular, la condición inicial, ¿cuál es? Parte de x0 igual 0 y sub 0 un cierto valor, ¿verdad? ¿Y cómo es la velocidad inicial? ¿Cómo? Es horizontal, no tiene velocidad en Y. O sea, la velocidad inicial aquí es simplemente ¿de acuerdo? Este caso, por ejemplo, es, yo tengo x sub 0 igual 0, y sub 0 vale h, y la velocidad inicial aquí tenía tanto componente en x como en y. ¿Y este caso cuál es? Bueno, en este caso, en este que yo dibujé particular, ella salió de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso yo lo único que puedo decir es que la velocidad en x es 0. Ella se lanzó, en el caso que es una línea recta, lo único que yo sé en principio es que la velocidad horizontal es 0. Ahora yo no sé la posición inicial,
No sé si es que yo estaba en el piso, la lancé hacia arriba, o estaba aquí, la lancé, o la dejé caer, en muchas condiciones, ¿de acuerdo? Pero yo describo una línea recta siempre que digo la velocidad inicial es 0 en X. Entonces, claro, la aceleración, ¿verdad?, nunca me puede crear una velocidad inicial en el eje X. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí, digamos, yo los voy a prevenir. Hay mucho de, se lo aprenden en bachillerato, ¿no? Velocidad, altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Por ejemplo, se aprenden siempre una cantidad de formulitas allí, ¿no? Que si, ¿cuál es la altura máxima? ¿Cuál es la máxima altura que llega al objeto? ¿Cuándo? La velocidad en I, aquí me lo dijeron muy bien. Fíjense, si el objeto tiene, sí, la velocidad inicial tiene dos componentes, el caso más general. ¿Ok? Y B sub 0 I es positiva. Porque si B sub 0 I no es positiva, no tiene ninguna altura máxima, ¿cierto? ¿Qué pasa si B sub 0 I es negativa? Él va a describir una parábola, pero así, ¿verdad? ¿Por qué? Él no va a subir nunca. ¿Ok? En el caso en que la velocidad de B sub 0 I sea positiva, eso quiere decir que yo tengo algo de este estilo. ¿Ok? Entonces aquí él llega a un punto que sería la altura máxima. ¿Ok? En ese caso, esa altura máxima viene dada por qué. El punto más alto, vamos a llamarlo así. ¿Qué caracteriza ese punto más alto? ¿Por qué después del cae? Porque la velocidad en I, vean la ecuación de la velocidad en I para este caso. La velocidad en I que la tengo allí es B sub 0 I menos G por T. Para un tiempo menor que B sub 0 I sobre G, B sub I es positiva, ¿cierto? O sea, si T es menor que B sub 0 I sobre G, B sub I es positiva. El objeto tiene una velocidad positiva en el eje Y, va subiendo. Pero esa velocidad positiva, ¿qué se hace? Cada vez más pequeña. Cuando y si T es mayor que B sub 0 I sobre G, ¿qué pasa? Que B sub I es negativa, está cayendo. Entonces en esta parte sube y en esta baja. ¿Verdad? La altura máxima se alcanza cuando B sub I al tiempo, vamos a llamarlo el tiempo de T más alto, es igual a 0. ¿Ok? Por favor, a veces uno se aprende como lorito. El punto más alto cuando la velocidad es 0. Eso es un error grave. Que la velocidad no tiene por qué ser 0 en el punto más alto. Por ejemplo, aquí en el punto más alto la velocidad no es 0. Si la velocidad fuera 0 aquí, ¿qué pasaría? Él caería así, ¿verdad? Él tiene una velocidad en X que siempre es constante. La velocidad en X es constante, es claro. Aquí su velocidad Y es 0 y él empieza a caer. ¿Ok? Entonces, ese punto viene dado por el tiempo más alto, si quieren, viene dado por B sub 0 I sobre G, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y hay otro famoso por ahí que llaman el tiempo de vuelo. ¿Cuál era el tiempo de vuelo? El tiempo hasta que tardaba en llegar al piso, ¿verdad?
¿Se acuerdan? Y ese tiempo que llegaba al piso, ¿cuánto valía? Ok. Un error típico, pero yo sé que se ha enseñado que el tiempo en llevar al piso 2 veces el tiempo máximo. Eso es incorrecto. Véanlo aquí. Probablemente el tiempo de ir de aquí a aquí no es igual al tiempo de ir aquí a aquí. Eso es cierto si, solo si tengo esta condición. ¿Ok? O sea, si él salió del origen y llegó al origen, efectivamente el tiempo que tarda de ir de aquí a aquí es el doble. Pero en la mayor parte de casos no es así porque depende de las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Igual que cuál es el alcance máximo. El alcance es cuando llega aquí, ¿de acuerdo? Cuando llega aquí yo pongo x igual 0 y calculo. Pero no quiero darles todas esas ecuaciones porque realmente son irrelevantes. Porque ustedes no se pueden aprender de memoria todos los casos para los casos particulares, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo que tienen que saber es esto. Si yo tengo un movimiento con la aceleración de la gravedad, es la única aceleración, tengo esto y de aquí depende de lo que me pidan, ¿de acuerdo? Yo no me voy a